Hola a todos. A veces la vida de una persona puede cambiar por un hecho cualquiera, un accidente, una carta, una conversación, pero no estamos hablando del efecto mariposa que puede causar un tsunami en el otro lado del mundo. En algunos casos, el destino cambia su curso dependiendo de nuestras acciones. ¿No nos crees? Es una lástima, pero tenemos algunos ejemplos para demostrártelo. Y aunque cada una de estas historias pueda parecer increíble o inventada para ganar unos cuantos likes, son tan reales como la realidad misma. ¡Adelante! Nuestra primera historia ocurrió en Australia y es sobre una boda. Los matrimonios son acontecimientos importantes en la vida de todas las personas y a algunas les cambia totalmente la vida. Eso es exactamente lo que le pasó a una joven novia llamada Casey. Casey se estaba preparando para casarse con su amado Alex, con quien había estado saliendo durante varios años. Era la noche antes de la boda, y Casey ya tenía listo su lujoso vestido blanco. El restaurante estaba listo para recibirlos, y las invitaciones ya habían sido enviadas. Todo parecía ir perfectamente, pero de repente algo salió mal. La noche antes de la boda, Casey estaba disfrutando de su despedida de soltera y divirtiéndose con sus amigas. Su teléfono estaba al otro lado de la habitación en ese momento, pero de repente empezó a sonar. Alguien le estaba enviando varios mensajes y Casey finalmente decidió comprobar quién era. Había recibido un mensaje de un número desconocido con un texto extraño. Yo no me casaría con él. ¿Y tú? Ella podría haber ignorado el mensaje. Podría haber sido una persona celosa o un mal chiste en la noche antes de su boda, ¿verdad? Pero junto con el mensaje, Casey recibió un montón de capturas de pantalla y fotos. Fotos de Alex con otra mujer. Además, le enviaron un gran número de mensajes entre su futuro esposo y una mujer desconocida, además de fotografías de los dos. La amante de Alex no se parecía en nada a Casey. Los dos se habían escrito durante varios meses y los últimos mensajes habían sido enviados recientemente. Y no eran solo mensajes amistosos o memes. No, Alex estaba halagando a la chica desconocida, diciendo que no podía dejar de pensar en ella. Incluso se lamentaba de que Casey no pudiera hacer lo que hacía su amante anónima. Como has entendido, eran los mensajes típicos de una pareja de amantes. Después de leer todo esto, Casey empezó a llorar, sintiéndose traicionada por el hombre que amaba, el hombre que estaba destinado a convertirse en su príncipe azul. Además, iba a casarse con Alex al día siguiente. Sus amigas insistieron en que Casey cancelara inmediatamente la boda e incluso amenazaron con usar la violencia física contra él. Como puedes entender, ellas querían hacer pagar a la persona que hirió a su amiga, pero la desafortunada novia no sabía qué hacer. Ella realmente amaba a Alex y quería casarse con él. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. La chica estaba tan preocupada que no pudo dormir esa noche. Era tal su conmoción que no podía enfadarse y no sentía nada. El vestido con el que había soñado durante tanto tiempo le parecía ahora un estúpido disfraz. Todo había perdido su significado. Casey no pudo dormir, pero al amanecer entendió lo que tenía que hacer. Pero no llamó a Alex, ni le hizo un escándalo, ni siquiera fue a verle para discutir. Casey quería venganza, quería que su prometido sintiera el mismo dolor, y su plan era realmente diabólico. Y ahora es el día de la boda. Los invitados se sentaron en sus asientos. Alex estaba elegante, esperando a su esposa en el altar, y ella caminaba hacia él a lo largo del pasillo con su hermoso vestido blanco. Parecía una película o incluso la encarnación de un sueño. Pero cuando Casey llegó a su prometido, de repente se volvió hacia los invitados y anunció en voz alta: «Hoy no habrá boda. Parece que Alex no es el hombre que creía conocer». Imagínate las caras de los invitados en ese momento. Todos deben haber estado tan conmocionados que no podían decir una palabra. Pero Casey no iba a dejar que los invitados se calmaran. Ella bajó el ramo, abrió el teléfono que llevaba en la mano y comenzó a leer la correspondencia de Alex con su amante, frente a todos, sin censurar ninguno de los detalles picantes incluidos en los mensajes. Con cada nuevo mensaje, Alex se ponía cada vez más pálido. No había duda de que reconocía cada uno de los mensajes porque era el autor. Los
ojos de Casey estaban llenos de lágrimas, pero ella siguió leyendo, y cuando miró a su prometido, se dio cuenta de que él no tenía nada que decir para justificarlo. Al final, Alex abandonó la ceremonia perseguido por su padrino. La familia de Alex estaba aterrorizada, pero Casey estaba tranquila. Sabía que no había cancelado la boda en vano y que iba a sacar el máximo provecho de ella. Después de todo, el dinero ya había sido gastado, el banquete había sido comprado y no iba a dejar de celebrar. La chica dejó el teléfono y se dirigió a los invitados con estas palabras: «Los quiero a todos y estoy muy contenta de que estén aquí. No habrá una boda hoy, sino que celebraremos la honestidad, la búsqueda del amor verdadero y la idea de hacer lo que te diga tu corazón, aunque te duela mucho». La respuesta fue un aplauso incómodo. Sin embargo, a Casey no le importaba lo que dijeran los invitados. Ella sabía que había hecho lo correcto. A veces en la vida ocurren milagros, pero no suceden por nada, espontáneamente sin razón. Para obtener un milagro hay que trabajar duro. Art Bouvier conoció a Jacqueline Regan frente a su propio restaurante. El clima ese día era terrible, el viento estaba muy frío y la acera se había convertido en una pista de hielo. Regan le preguntó cortésmente a Bouvier cuánto tiempo le faltaba para llegar a cierta intersección, y el dueño del restaurante le dijo que al menos 9 kilómetros. El tiempo era terrible, y por eso Bouvier le aconsejó al tipo que tomara el autobús, pero en vez de eso Regan siguió caminando. 20 minutos más tarde, Bouvier terminó de cerrar el restaurante y fue a tomarse un café, por supuesto en su coche. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio al mismo tipo caminando obstinadamente hacia su objetivo? Bouvier se ofreció a llevar a Regan y en el camino empezaron a hablar. El chico de 19 años había perdido a su madre hace unos años y se vio obligado a cuidar de sus hermanos menores. Por supuesto, no pudo recibir una educación, porque tenía que buscar constantemente trabajos y dinero para vivir. Ese día se dirigía a una entrevista de trabajo y ni siquiera podía permitirse un viaje en autobús. La historia de Regan conmovió a Bouvier. Inmediatamente decidió que tenía que ayudar al chico de alguna manera y le ofreció un trabajo con un salario mucho más alto que aquel por el que Regan había caminado tanto tiempo. Por supuesto, el joven inmediatamente aceptó. Bouvier compartió la historia de su encuentro con Jacqueline Regan y su nuevo empleo en su página de Facebook. No por presumir, por supuesto, sino por el deseo de compartir la historia con sus amigos. El dueño del restaurante probablemente no podía imaginarse lo lejos que llegaría la historia. ¿Cómo puede alguien interesarse en el hecho de que un chico de 19 años haya encontrado trabajo? Pero la historia en pocos días se hizo viral, recibió miles de likes y fue compartida por cientos de personas. A Bouvier le llegó una fama inesperada, pero a él no le importó demasiado. Por cierto, Jacqueline también se vio beneficiado por la popularidad de su empleador. La compañía de transporte le dio al tipo un billete de viaje para que no tuviera que seguir caminando. A veces la vida de una persona puede cambiar totalmente gracias a las buenas acciones de otra persona, y a veces basta con una carta vieja tirada en el ático. Algo similar le ocurrió a Tony Trapani, de Michigan, lo que condujo a una serie de eventos alegres y dolorosos al mismo tiempo. Un día Tony, que en ese momento tenía 81 años, estaba revisando las cosas de su difunta esposa. De repente, entre las postales y las cartas viejas, encontró una que atrajo la atención especial porque el destinatario era Tony, pero él nunca había visto antes ni leído esta carta. El hombre abrió el sobre, que se había vuelto amarillo por el paso del tiempo, y no podía creer lo que tenía en sus manos. Era una carta de la primera amante de Tony, escrita en 1959. Su esposa había escondido el sobre durante muchos años, ya que contenía palabras increíbles. Tengo un niño pequeño, ahora tiene 5 años. Tony, lo que intento decir es que es tu hijo. Nació el 14 de noviembre de 1953. Pero ¿por qué la difunta esposa de Tony le ocultó esta importante información durante tanto tiempo? El hecho es que ella no podía tener hijos. Durante años, la pareja trató de tener hijos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Debe haber sido doloroso para la mujer leer una carta así. También podría haber tenido miedo de que Tony la dejara por otra mujer, la madre de su hijo. Tony encontró a su hijo rápidamente. En ese momento, Samuel Childress tenía ya 61 años. Cuando se le preguntó cómo se sentía con respecto a esta reunión, el señor Trapani dijo que se sentía como si se hubiera convertido en padre de la noche a la mañana. También se descubrió que la madre de Sam siempre pensó que Tony había recibido la carta, pero que nunca quiso ver a su hijo. Ella no trató de hacer contacto con Tony y le contó todo a su hijo.
espejo. Sin embargo, esto no impidió que Sam hiciera preguntas. Por ejemplo, constantemente le preguntaba a su madre cómo era su padre, a lo que ella siempre contestaba: mírate en el espejo. Padre e hijo se conocieron finalmente en 2015. A pesar de que habían pasado tantos años separados, Sam y Tony pudieron perdonar a los culpables y volvieron a empezar una nueva vida, como una familia, juntos, y eso es lo más importante.